Muy buenas, bienvenidos una semana más al canal. Vídeo sobre los filtros de acuario, cuántos filtros, qué modelos, cuál necesito, cuál no necesito. Vamos a hablar sobre ellos. No os perdáis el vídeo. Comenzamos. A día de hoy, ¿cuántas cantidades de marcas y de filtros podemos encontrar en el mercado? Muchísimas. Importante. Tenemos tips, tenemos cosas muy marcadas ya que podemos tener en consideración para que vosotros a la hora de elegir un filtro podáis un poquito evaluar las necesidades que tenéis. ¿Hay algo marcado? ¿Tenemos una ciencia exacta sobre qué tipo de filtro y sus capacidades para que realmente mi acuario esté perfecto? Bueno, realmente podemos basarnos en ciertas cosas, pero tenéis que pensar que al final un filtro y sobre todo qué tipo de acuario, qué tipo de animales va a haber dentro, va a ser un poquito lo que nos marque la diferencia entre elegir uno, otro o el de más allá. Vamos a tratar de enseñaros al menos la cantidad de filtros que os he preparado aquí. Os he preparado filtros externos de la más alta tecnología que tenemos a día de hoy, por ejemplo con Eheim. Tenemos un Fluval también externo, tenemos varios internos, desde unos muy pequeños y otros un poquito ya con cargas incluso filtrantes. Tenemos también los filtros de mochila, que no tienen nada que ver la cantidad de filtros que hay y lo que pueden ayudarnos. Tenemos el filtro de esponja por excelencia que siempre se ha usado para el mundo de las gambitas, y algunos igual no conocéis lo que son los filtros de placas o los filtros de terraza. Vamos a ir hablando progresivamente sobre ellos, posiblemente de lo más sencillo a igual lo más complejo. Y antes de todo eso me gustaría explicaros el porqué de los filtros, o por lo menos cómo deberíais de relacionarlo para cada uno de vuestros acuarios o de vuestras necesidades. Todos, posiblemente todos o casi todos que tragamos YouTube, que tragamos y hemos tragado ya mucha literatura a base del mundo de la acuariofilia, la regla parece ser que siempre se nos ha indicado que tenemos que tener un filtro capaz de mover de 3 a 5 veces los litros de nuestros acuarios. Si tenemos un acuario de 30 litros, en una hora tiene que ser capaz de moverlo mínimo de 3 a 5 veces. Por tanto, esa sería una condición que está más o menos siempre como integrada dentro de las necesidades para nuestros acuarios. Partimos del volumen de litros que mueve. Estamos siempre con el tema de los kits. Me voy a meter un poco ya en el marrón. Los kits. ¿Qué pasa con los kits cuando compro un acuario con un kit? ¿Tiene que ser malo? ¿Tiene que ser un filtro que no valga para usar? Pues es que eso depende. Tenemos unos kits que si van a ser usados, por ejemplo, para un pez beta que requiere de poca movilidad de agua, y tenemos un filtro que tiene mucha potencia en cuanto a movimiento, igual regulándolo al mínimo sigue siendo mucha potencia. Igual ese filtro tiene potencia y a la vez tiene capacidad de filtración, con lo cual nos está aportando una parte muy buena que es la capacidad de filtración, hablo de mecánica o biológica, da igual, y tenemos la mala suerte de que es tan fuerte, tiene tanta corriente que al pez beta pues no le gusta y no nos conviene. Entonces, ¿ese kit es malo? ¿Ese kit es bueno? Pues es que eso es valorable. Ese mismo filtro para el mundo de las gambitas, resulta que en el mundo de las gambitas estamos siempre escuchando, y es una cosa que me gustaría también que se os fuera un poco de la cabeza, que un gambario tiene que tener poca cantidad de movimiento de agua. Es incorrecto. Tiene que tener un buen flujo de agua, una buena rotura de superficie y que haya una muy buena oxigenación, que las gambas no van a salir ni rebotando contra los cristales, y los que me conocéis en el canal lo he hablado muchas veces. Entonces, ese mismo filtro que igual viene en ese kit, que resulta que para un pez beta también tiene mucha corriente, para el mundo de las gambas es perfecto. Pero igual resulta que la aspiración que tiene ese tubo o ese tipo de filtro, al no llevar una sobreprotección o un prefiltro, pues resulta que a las crías de las gambas se les puede tragar. No sé si veis por dónde quiero llegar. Filtros específicos, filtros para cada una de las necesidades, posiblemente los encontremos en el mercado y tenemos que evaluar qué podemos necesitar. Otro caso, un filtro, el mismo que para pez beta, tiene mucha corriente pero buena filtración. Para el mundo de las gambas
tiene buena filtración, tiene buen movimiento, tiene buen caudal de movimiento también de cantidad de litros que mueve, pero resulta que en la aspiración tenemos que incorporarle algo, ¿vale? Pues igual ahí tenemos una parte buena y una parte mala. Tercer ejemplo, con el mismo kit. Vamos a construir un low en ese mismo kit y resulta que ese filtro no es capaz de filtrar si vamos a introducir ciertos peces. O sea, no es capaz de filtrar, no sé si me estáis entendiendo, que no es capaz de limpiar o de filtrar cuando introducimos una cantidad de peces que igual el filtro no es capaz. Entonces, insisto, no tenemos una respuesta de no sirve. Sí sirve, no sirve por qué o sí sirve por qué. Dependiendo de vuestras necesidades tenéis que pensar realmente si ese filtro puede valer o no puede valer, y para eso hay que consultar, investigar y preguntar a la persona, en este caso sea una tienda, un establecimiento, o a nosotros perfectamente nos puedes consultar vía WhatsApp o vía online. Otra recomendación importante, además de la cantidad de litros que puede mover a la hora un filtro, hay que pensar en que las condiciones de cada filtro son diferentes. Nos pueden decir que un filtro externo mueve 800 litros a la hora, por decir algo, y uno pequeñito pues mueve 25 o 30 litros a la hora o 200 litros a la hora. Dices, pero claro, una cosa es la cantidad de litros que puede movernos la turbina, el agua del filtro, y otra cosa es la capacidad de filtración que tiene. No vamos a poder comparar nunca un mini app pequeñito interno pues simplemente con, por ejemplo, el Frugal que tenemos externo. Es imposible. La capacidad de albergar bacterias, la capacidad de tener esponjas, filtración mecánica, biológica, es incomparable. Entonces, no solamente o además de fijarnos en la cantidad de litros que va a mover ese filtro, la capacidad y las veces que va a mover el agua de nuestro acuario y va a pasar por el filtro, es importante. Pero, ¿y la capacidad de filtración? Pues también es importante. De ahí que sea, como os he dicho antes, las necesidades al principio que podemos tener de una cosa puede que sea suficiente o no para el proyecto que vamos a crear. Insisto en lo que acabo de decir ahora mismo, estudiarlo, repasarlo, preguntar, es que no tiene nada que ver, pero puede que para esas necesidades que tú vayas a crear en tu casa sea suficiente y no tienes que volvernos locos. Hemos hablado y se ha dicho cientos de veces, y estoy seguro que lo sabéis, es que los fabricantes nos dan unos números, unas cosas que no son ciertas pero que nos engañan. Esto lo he visto, lo he leído, pero cientos de veces durante toda la vida que llevo en el mundo de la acuariofilia. Es que las condiciones en las que se hacen las pruebas no son iguales a las que tú tienes en tu casa o las que tengo yo. El proyecto ya lo veis, el filtro va a estar aquí abajo, pero yo voy a tener una salida directa, o sea, va a salir el flujo del filtro directo al acuario. Ya sabéis, los que seguís el canal, que no, que realmente voy a pasar el agua por una luz ultravioleta. Algunos podéis tener en casa calentadores externos. Todo eso hace que, como hagamos un pequeño pliegue en el tubo, ya no sale con la misma fuerza. Cuando se hacen las pruebas en vuestra casa, seguramente cuando pasen los meses ese filtro va a estar más saturado. Entonces los filtros van a permitir que el agua pase peor, y cuando los canutos empiecen también a mancharse, el flujo de agua se va a reducir. Por lo tanto, tenéis que pensar siempre que de lo que el fabricante nos dice a lo que luego en la vida real vamos a sentir y vamos a ver nosotros, va a ser siempre menor. Pero insisto, que es que el fabricante no tiene necesidad de engañar, sino que simplemente sus condiciones de prueba se basan en sus laboratorios, en sus test, no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Por eso que, ojo, mucho cuidado a la hora de elegir un filtro que se quede muy pequeño para un proyecto, y siempre es preferible, y siempre lo he dicho, que sea un filtro sobredimensionado. Os lo decía con el mundo de las gambas, prefiero tener hasta 2 filtros en el mundo de las gambas que tener solo uno, o tener varios sistemas. Por ejemplo, el mundo de las gambas combinaba el filtro de terraza con el filtro de mochila. Siempre he jugado con esos dos tipos de filtraciones. Manías, observación de cómo hacían los criadores asiáticos sus sistemas de montaje de acuarios de gambas, y por lo tanto ese tipo de observación e intentar llegar a la conclusión de por qué lo hacían. Bueno, pues realmente yo he tenido muy buenas condiciones en estos 2 filtros, y he tenido siempre los acuarios criando gambas sin ningún problema, usando 2 sistemas de filtros diferentes, pero basándome en repasar, en saber
por qué es este o por qué otro y qué beneficios tiene uno o qué beneficios tiene el otro. El primero de ellos, el filtro de placas, un sistema antiquísimo, que desde el principio, vamos, yo recuerdo que hasta en casa de mi tío que tenía un acuario lo usaba. Son unas rejillas, ya veis cómo son rejillas que son modulables y lo único que hacen es, a la hora de, o por lo menos cuando se comenzó a usar este tipo de sistema, lo que hacía o lo que permitía, voy a ponerlo bien, era a través de un flujo que generamos con la chimenea y una piedra difusora. Entonces en este caso vas a necesitar un compresor externo. Esto se desmonta, se puede recortar, se puede ajustar a la altura de los acuarios como tú quieras. Se pondría aquí el taponcito, la chimenea que sale. Entonces lo que consigues con esto es crear, entre comillas, un efecto Venturi, porque al empujar el aire del compresor, al empujarlo por la piedra difusora, lo que creamos es una corriente ascendente de aire y agua. Entonces, de ese modo, esto estando en la parte inferior del acuario, lo que crea es una corriente que arrastra todo lo que hay en la parte inferior. Claro, esto quedaba oculto bajo la grava o el sustrato de aquellos entonces cuando se usaba más. Y es un sistema que para plantados pues no se recomienda, pues precisamente por la capa que hay, porque deja al aire las raíces y porque realmente este sistema para plantados no es conveniente. Entonces, claro, ahí tenemos ya el primero, es que no es conveniente, entonces ya no se usa, es que se ha olvidado. Pues no, lo siento mucho, no se ha olvidado, incluso se usa más de lo que nos parece. Por ejemplo, ¿para qué se usa? Vamos al mundo de las gambas. En el mundo de las gambas no tiene por qué crearse un acuario entero. Yo los he creado y he probado, ¿vale? Y realmente fueron sistemas que tuve que desmontar en lo que fueron acuarios. Soy un poco maniático, hasta que no lo ponga no paro. Realmente fueron sistemas que monté acuarios con la base entera del acuario llena de lo que son las rejillas, con dos chimeneas, una puesta, imaginaos el acuario, una puesta en una esquina y otra en otra, empujando el flujo para que sacase lo que por dentro aspiraba. Insisto en que en esos acuarios monté solamente uno de esos, con las primeras neocaridinas, creo que fueron las Carbon Really además, y no terminó de funcionarme. Pero me fui fijando en qué sistemas de filtración usaban los asiáticos para el mundo de las gambas. Y daba la casualidad de que este sistema lo usaban, pero en terrazas. ¿Qué significa? Cogíamos parte del acuario, la parte trasera, y lo que hacíamos era hacer una separación. Yo usaba cristal. Y lo que hacía era ensiliconarlo. ¿Cuánto usaba de cristal? Pues la anchura de la rejilla. Esta anchura. Entonces, imaginaros, yo hacía una barrera de cristal y esto lo introducía ahora en este sentido, porque también se puede modular. Es que te permite tanto a lo ancho como a lo largo. Aquí. Ya está. Entonces yo lo ponía así. Pues no está, pero bueno. Así. Entonces yo esto lo ponía de este modo y creaba una barrera natural, porque he puesto un cristal, o artificial en este caso, una barrera artificial, y aquí ponía la chimenea. Todo esto lo rellenaba pues de material filtrante, tanto mecánico como biológico. ¿Qué es lo que hacía entonces? Al tener separado el acuario de la parte de filtración, conseguía una filtración anaeróbica. Realmente aquí la colonia bacteriana estaba perfecta, porque tenía un flujo continuo de oxigenación. La colonia bacteriana, las bacterias realmente necesitan que haya un movimiento de oxígeno continuo para realmente hacer su proceso. Si pierden ese caudal de oxígeno y mueren, pues realmente esa colonia bacteriana pues tendrá que volver a reproducirse, pero en este caso insisto en que había un movimiento, un flujo continuo y prácticamente no se perdía el caudal hasta que no se saturaba realmente lo que es el fondo. Claro, insisto, esto lo vi yo a través del mundo de las gambitas. Luego evolucioné, luego creé un tipo de unos recipientes que encontré y lo que hacía era poner simplemente dos así en forma cuadrada y era un sistema que podía desmontar para poder limpiar. También con mi carga de canutillos y en este caso no sé si era el Biomeds, no recuerdo ahora, pero bueno, era un material filtrante de Heim que me gustaba muchísimo y me ha funcionado muy bien siempre. Entonces ese es el sistema que había y que se sigue utilizando en según qué necesidades.
por eso insisto en que todos los filtros van a ser buenos o malos, pues depende de lo que necesites. Regulable, regulabas con el compresor el caudal. Tú sabrías si tu acuario era pequeño o era grande, cuánto caudal de aire le podías meter y tú pues jugabas y fluctuabas un poco con eso. Entonces, fijaos qué sistema tan antiguo, pero que en este caso, sistema de placas, sistema de chimenea, puede seguir funcionando. Es funcional, pero claro, igual no para un plantado, pero sí para otro tipo de acuario. Siguiente filtro, el filtro de esponja. Estéticamente hay que decir que no lo es. Esto no es estético, esto si estamos buscando un acuario, paisajismo, un aquascaping, algo que sea pequeñito y que disimule. Un filtro de esponja no lo es, chicos, o sea, esto es segurísimo. Al igual que el filtro de placas, necesita un compresor, algo que empuje el aire y que de forma ascendente suba hacia arriba el agua. Pues este sistema es el mismo que hemos visto, pero en este caso tiene unas esponjas donde retienen la porquería que es absorbida gracias al efecto que estamos hablando, del efecto Venturi, y aquí retienes la porquería. ¿Esto vale para un aquascaping con peces, con cíclidos, con, no sé, un acuario de discos? No, o sea, no. ¿Por ello debemos dejar de usarlos? Tampoco. Podemos usarlos en el mundo de las gambitas, en un acuario que apenas necesite un requerimiento en el cual tú puedas saber que tienes unas necesidades muy concretas, porque las gambas, por ejemplo, no manchan tanto como los peces. Por lo tanto, el sistema de filtración puede ser más básico que introducir un filtro igual muy grande. Pero claro, esto tienes que limpiarlo todas las semanas. No, realmente el filtro lo limpiarás cuando realmente veas que el caudal baja. Tú cogerás, limpiarás las esponjas, limpias por dentro, que son todos estos filtros, se desmontan. Claro, no hay partes mecánicas eléctricas, esto es todo, eso es plástico. Con lo cual, a la hora, por ejemplo, de un mantenimiento, es mucho más sencillo un filtro de mochila que no un filtro complejo con rotores, con juntas, con no sé qué. Esto poco misterio tiene. Por tanto, ¿es funcional? Para las necesidades de un gambario, un filtro de esponja doble, con una parte donde pone material biológico, simple, mediano, grande, hay de todos los tamaños. ¿Es funcional? Insisto, pues depende de las necesidades, pero que nos quedemos con eso. Filtro de esponja, en este caso para gambas, perfecto. Vamos ya a filtros ya eléctricos, con sus propias bombas. Es cierto que también existen filtros de esponja con su propio motor interno y no necesitas poner un compresor. Es otra opción, es otra alternativa. Vamos con un filtro pequeñito, es el Heim Mini A. Yo me gusta irme directamente a las características y las voy a leer. Esto es, por ejemplo, para acuarios entre 25 y 30 litros. Internamente, os lo voy a enseñar, por supuesto, todos. Lleva simplemente una esponja como habéis visto en el filtro de esponja, valga la redundancia, pero en este caso es movido por un motor y también es regulable. ¿Para dónde podríamos poner esto? Pues yo, por ejemplo, este mismo lo tengo puesto en el acuario del pez beta que tiene mi hija Nerea, y con él es suficiente. Incluso tiene para el cubo de 20 litros, si está recomendado para 25 o 30 litros, lo he puesto por encima y lo tengo que tener al mínimo porque crea excesiva corriente. Pero, por ejemplo, me parece interesante porque es muy poco ruidoso. Está en una habitación en la cual va a dormir la niña, en la que duerme la niña, y por la noche, pues el filtro, por ejemplo, que venía en el kit, que era un filtro de mochila, pues el burbujeo o la vibración del motor pues podía molestarle. En cambio, al ser interno y estar el motor dentro del agua, el sonido y la vibración queda amortiguados por el agua. Y en cambio es un filtro pequeñito que, bueno, para la habitación tampoco termina de romper la estética. Sabemos que funcionan de maravilla con su esponja y ya está. Vamos a pasar un poquito a verlo para que veáis realmente qué es lo que trae, y así, bueno, pues valoráis otro tipo de filtro. Otros modelos diferentes. Tenemos, por ejemplo, el Aquacorner 60. Ya hablamos de que la filtración no tiene nada que ver con el pequeñito.
Vamos a encontrarnos en este filtro ya interno, primero que va a ser para equipos, para acuarios más grandes, hasta 60 litros, y luego además tenemos ya por un lado la parte mecánica y por otro lado la parte biológica. Tiene su propia cestita, os lo voy a enseñar, su propia cesta interna, donde podemos meter el material de filtración, con lo cual ya estamos ganando, ya vamos a disponer de un filtro que no solo va a retener porquería con la esponja, sino que vamos a poder tener una mejor colonia bacteriana, porque tiene ya un espacio reservado para poder poner en este caso el Substrat Pro. En este caso es el que viene de serie con el fabricante. O sea, ya es un filtro interno que nos proporciona un plus más. Bueno, pues hasta 60 litros, como os digo, lo trae para tus necesidades. Pues otro diferente, poco ruido, y lo mismo que decíamos antes, está dentro del acuario. Estéticamente, al ser ya filtros que se quedan un poquito esquinados, siempre pueden ser mejor escondidos que otros. Si usamos troncos, raíces o incluso las plantas, van a poder ayudarnos a esconderlos un poco. Último de los filtros que os traigo internos. Este es un filtro muy bueno, además es ampliable, es el BioPower 160. Podemos encontrar modelos o números mayores simplemente porque en este caso de llevar 3 cestas podemos ampliar todas las que queramos. Potente, silencioso. Insisto, sin ser un filtro ruidoso y un filtro que estéticamente en una esquina puede llamar un poco la atención porque al final es esférico, realmente tenemos la peculiaridad de que en cada cesta, voy a poner aquí atrás, igual lo veis mejor que lo voy a enseñar, en cada cesta vamos a incorporar una tapa de filtración como si se tratase de un filtro externo. Por supuesto, no va a caber la cantidad de material filtrante, no hay más que ver que todo esto es el filtro y ahí simplemente son las cestas donde vamos a meter el material, no puede entrar la misma capacidad, pero resulta que para acuarios ya grandes, estamos hablando de casi acuarios de 160 litros, en función de las necesidades vais a poder configurarlo con varias etapas de filtración. Pues resulta que con eso igual a vosotros os sirve de maravilla y no habéis tenido que invertir posiblemente pues un valor tan alto como podéis encontraros un Fluval o un Egein externo. Por el precio de este os hace muy buena función. Bloque de filtros internos terminado. Podemos decir que todos los internos os lo acabo de enseñar, tanto el de placas como el filtro de esponja y 3 opciones diferentes de filtros internos eléctricos. Hay más variantes, filtros externos colgados del acuario o filtros de cascada, filtros de mochila. Este tipo de filtros estéticamente nos quitamos un problema de poner nada dentro. No solo eso, también nos evitamos, entre comillas, problemas de tubos, de pipetas, de salidas que podemos tener en el acuario, porque realmente el propio filtro va a aspirar, a absorber el agua del acuario, la va a filtrar internamente y nos la va a devolver en forma de cascada. Habrá algunos que dirán, yo no soporto el ruido. Bueno, pues eso es como todo, hay que tener el acuario en el nivel donde está saliendo el agua para que realmente pues no nos cree tanto chapoteo si no nos gusta. Tenemos, como todo, muchas marcas. Yo os he traído, en este caso de Sichen, os he traído los Tidal. No os podéis imaginar qué buenos son. O sea, la capacidad de albergar bacterias por su capacidad para material filtrante es sorprendente, por potencia. Insisto, por la capacidad de albergar material mecánico y biológico. Y por supuesto, cada uno en función, es que hasta el más pequeñito, para que os hagáis una idea, estamos hablando de que recomienda para más de 100 litros. El 75 hablamos para acuarios de 300 litros. Yo el día de mañana, en este caso porque los tengo aquí, si el día de mañana soy muy maniático, tengo un problema con Egein porque se me ha roto alguna pieza entre que me llega el repuesto, tengo muy por seguro que va a ir colocado uno exterior aquí, porque mientras tenga el material en movimiento, las bacterias no van a tener problema. Y un filtro como el Tida 75 hasta 300 litros de acuario me va a aguantar el acuario sin ningún problema. ¿Va a estar al 100% en comparación con el exterior, con el filtro externo, perdón? Pues no va a estar igual, pero en principio va a tener suficiente. Vamos con los dos modelos externos. Filtro Fluval.
De este poco puedo hablaros porque ya hicimos un vídeo, entonces directamente os voy a dejar un enlace para quien quiera verlo. Ahí estuvimos viendo perfectamente qué es lo que llevaba, qué es lo que no llevaba. Como cosa mía personal, puedo deciros que la única cosilla que puedo decir de este filtro es el tubo que usa, tanto el de aspiración como el de vuelta, el de expulsión de agua, los dos tubos. No es un tubo que comercialmente podamos ver, como podemos conocer en otras marcas, ya sea el Egein de color verde marrón o el que se usa transparente. Es un tubo corrugado, color negro. Entonces, a la hora de incorporar cosas nuevas, como hemos hablado que vamos a hacer aquí, con luz ultravioleta o un calentador externo, pues resulta un poquito complejo e incluso a mí me da muy poca seguridad, porque no sabías realmente si incorporar algo que no pertenece a la marca va a quedar eso bien estanco y no puede provocarnos que la manguera salte. Si usas lógicamente todo de la misma marca no hay ningún problema. Por eso digo que, ves, dependiendo de las necesidades puede obligarte a irte a la misma marca o no. Es lo único que puedo decir del filtro. Capacidad de filtración, una pasada. Cantidad de movimiento de litros de agua, lo tenía que tener a la mitad de su caudal, que lleva un regulador, porque movía tanta cantidad de agua que era una pasada. Pasaban los meses y no bajaba el caudal, o sea que muy bien en ese aspecto. No tuve que llegar nunca a limpiar el filtro, el prefiltro que tenía, porque si el caudal no bajaba, entonces vamos, el filtro ni lo tocaba. Otra cosa que tenía muy buena, a la hora de cebarlo la primera vez, como no tuve que pararlo, solamente lo hice la primera vez, que lleva simplemente para hacer un autocebado tú mismo, o un manual, mejor dicho, no se autoceba, tienes que cebarlo tú, pero muy sencillo, no tienes que estar ni chupando el tubo ni aspirándolo simplemente con la palanca, muy sencillo. Entonces, si queréis más información sobre el Fluval, insisto que tenéis un enlace para poder verlo. Y ya pasamos al último. Último de los filtros en este vídeo. Filtros externos, por ejemplo, como la marca Egein. Tenéis los Classic, los EcoPro, los Professional, y tenéis una gama desde abajo hasta arriba en función de las necesidades. Unos vienen sencillos, otros vienen con sus flautas de aspiración, de aspiración y de salida del agua, con material filtrante, sin material filtrante, con una cesta, con 3 cestas. Cada marca, igual que os he enseñado el Fluval, pasa lo mismo con Egein o con cualquier otra marca, cada una tiene sus necesidades. En este caso os he enseñado uno sencillo como es el Fluval y ahora uno bastante más potente en cuanto a tecnología, en cuanto a que va a tener su propio calentador interno, con lo cual me quito, aparte de una cosa estética, me quito también en el recorrido tener que cortar para incorporar algo diferente como el calentador externo, y en este caso tecnología Wi-Fi para poder controlarlo desde tu smartphone, desde tu Apple, desde donde tú quieras. Entonces, os voy a dejar con las ganas porque no vamos a abrirlo aquí. Vamos a hacer un vídeo solo exclusivamente como hicimos con el de Fluval, para enseñaroslo lentamente qué es lo que trae, para poder investigarlo bien. Así que, chicos, ya habéis visto todas las características que puede haber de filtros y muchos más. Pero bueno, para que os quedéis con lo de siempre, que no todos los filtros son iguales, que cada necesidad de cada uno de vosotros puede ser diferente, que todos no vais a colocar los mismos habitantes, las mismas plantas, la misma decoración, y por tanto tenéis que valorar siempre hasta qué punto vais a llegar en el proyecto. ¿Que es difícil saberlo al principio? Sí, pero si quieres un pez beta, vas a ir a por un pez beta, y como vas a quererlo, tienes que pensar que igual ese kit es suficiente. Pero si vas a querer tener en ese kit un montaje con plantas de altos requerimientos, pues es que no te vaya a valer el filtro, posiblemente no te valga ni la luz. Entonces vas a tener que invertir en comprarte una luz mejor y un filtro mejor. Por tanto, igual ese kit pues es mejor que no te lo compres. Búscate una urna suelta y te lo compras por separado, que igual te sale mejor. Ya habéis visto que hay filtros, todos los filtros se compran de forma independiente, pues igual es mejor hacerlo así. Si no, yo quiero tener peces beta y yo sé que necesito un caudal muy pequeño, pues entonces vete directamente a buscar lo que igual económicamente te compensa más. Y ya está, buscar vuestro proyecto, vuestras necesidades, y en función de eso, pues como es un hobby, a divertiros. Chicos, hasta el próximo vídeo.